Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Les voy a pedir el favor de que pongan en silencio los celulares. Vamos a conversar con el escritor Pablo Montoya sobre su novela La Escuela de Música. Entonces, pues las personas que están atrás, que se pueden ir acomodando, irse acercando, porque ya vamos a empezar. Bueno, Pablo. Hola, José, muchas gracias por tu compañía, muchas gracias a ustedes por la presencia y al festival Oiga Mirilea por la invitación tan generosa que me han hecho. Bueno, vamos a hablar de tu novela La Escuela de Música, que es, pues, entiendo, la última novela que has publicado, porque el libro nuevo no es una novela. No, es una novela, pero es una reedición. Ah, es una reedición, sí. Entonces, a ver, yo quería que empezáramos, yo voy a hacerte unas preguntas sobre la novela que me suscitaron su lectura. Bueno, lo primero que me llama la atención de esta novela es la cantidad de tiempo en la cual se incubó. Esta novela pues tiene un tono autobiográfico evidente. Uno entiende muy rápidamente que Pedro Cadavid eres tú. Y entonces entiende uno que desde los años 80 esta novela está, digamos, en proceso de escritura, ¿sí? No solamente porque los hechos que narra son aquellos que ocurrieron cuando eras estudiante de música en la Escuela de Música de Tunja, sino porque en la misma novela dejas ver que estás haciendo notas sobre esa experiencia que después terminarían siendo parte de esta novela, ¿no? Entonces, una pregunta que surge cuando uno termina de leer es cómo lograste mantener el interés y no perderla, ¿sí? Un poco esa es la pregunta, cómo una novela es capaz de estar presente en tu interés casi durante 35 años, o no sé si esa es la cifra, pero creo que son 35 años, y que finalmente la publiques a los 35 años después de haber rumiado y de haberle hecho varios embates, varias incursiones. Bueno, la novela La Escuela de Música, como dice José, tiene muchos elementos autobiográficos y por otro lado muchos elementos de autoficción, porque la novela cuenta en ciertos momentos, o el lector se va dando cuenta que ese narrador es Pedro Cadavid y que Cadavid está más o menos en algunos momentos contándole al lector cómo va pensando la novela, cómo va tomando anotaciones sobre ella. Hay una serie de guiños, sin duda alguna, que hacen que el lector esté como en ese juego que propone la autoficción. Yo en realidad fue la primera novela que empecé a escribir. Cuando yo llegué a Tunja en 1983, yo acababa de retirarme de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y había decidido tomar un atajo que resultó ser muy grande, muy largo, un atajo de casi 10 años para llegar a la literatura. Es decir, sabía que iba a ser escritor, pero que para poder ser escritor tenía que tomar el atajo de la música.
un poco porque pensaba que en aquel entonces que había una escuela en Tunja que recibía músicos tardíos, que era mucho más explicable decirle a mi padre, que era médico, que yo quería ser músico, porque si le hubiera dicho que quería ser poeta, evidentemente, como Platón, ¿no? Me expulsa inmediatamente de la casa, porque Platón, recuerden, expulsó a los poetas de la República por ser seres completamente peligrosos para la armonía social. Entonces yo no le dije a mi papá que iba a ser poeta o que iba a ser escritor, digámoslo así, sino que iba a ser músico. Además porque en mi casa había como una cierta tradición musical. Tenía un hermano mayor que era músico, músico empírico, con oído absoluto, muy buen músico, pero mi hermano mayor nunca estudió solfeo, ni armonía, ni todas esas cosas que yo finalmente estudiaría en Tunja. Entonces, cuando yo llegué a Tunja, rápidamente encontré un material para escribir, que era lo que yo estaba viviendo en ese momento, aprendiendo la música, aprendiendo la literatura, conociendo gente muy distinta, conociendo a Colombia, porque un muchacho que venía de Medellín, pues solamente había conocido paisas, porque en ese entonces Medellín era una ciudad muy cerrada, muy provinciana. Ahora en Medellín ya uno conoce gente de otras partes, pero en aquel entonces todos éramos paisas, todos antioqueños, digamos, y es interesante esa experiencia de estar encerrado, de esta cosa. Ahora estamos hablando con mis sobrinos y con Catalina sobre el incesto, sobre la endogamia tan fuerte que ha habido en Antioquia. Pues no estoy diciendo que en mi casa haya habido incesto, ¿no? Ni mucho menos, pero es para decirles que cuando llego a Tunja encuentro verdaderamente una ciudad cosmopolita. O sea, decir eso es un poco extraño, una ciudad colonial como es Tunja, monástica, llena de batallones, llena de burócratas, y sin embargo para mí era un sitio cosmopolita porque habían llaneros, boyacenses, bogotanos, isleños, gente de todas partes del país, y muchos de ellos estaban allí para estudiar música. Entonces todo este material me parecía como propio para una novela, pero evidentemente a los 20 años no sabía cómo escribirla. Sin embargo, empecé a tomar las primeras anotaciones, que eso más o menos se cuenta también en la novela, y a lo largo del tiempo, bueno, rápidamente dejé esas anotaciones, no podía escribir una novela sobre ese tema a esa edad, y tampoco pude escribirla cuando intenté de nuevo en París, no era capaz, era un problema como de incapacidad literaria, pero después me di cuenta que el problema era no de incapacidad, sino como de formación, como que no tenía los elementos, digamos que tenía la visión del problema, comprendía que debía escribir una novela sobre un chico que iba a estudiar música tunja y que en ese camino encontraba digamos, la profesión o la disciplina de la literatura. Porque la novela finalmente cuenta eso, ¿no? Un chico que va a estudiar música tunja y encuentra la vocación de escritor, que es su verdadera vocación. Pero yo no sabía cómo escribir eso, o sea, tenía idea, y fue con el transcurrir de los otros libros que comencé a escribir que empecé a tener claridad de cómo era que debía escribir la novela. Entonces, cuando sucedió esto con Tríptico de la Infamia, yo me sentí como con fuerzas, con capacidad, con entusiasmo para poder abordar esta nueva novela, que es muy distinta, por supuesto, a Tríptico de la Infamia, pero que es una novela que también, como en Tríptico de la Infamia, aborda el asunto del arte, ¿no? En este caso de la música. Entonces, no sé, son obsesiones que permanecen. Ustedes saben que la historia de la literatura está llena de esas obsesiones, escritores que viven con un tema durante muchos años y finalmente logran pues como plasmarlo cuando se sienten relativamente maduros, cuando sienten que ya es hora de enfrentar ese tema que a ellos les parece fundamental. A mí el tema de la escuela de música y el tema
de la formación de este chico, del aprendizaje más bien de este chico, me parecía fundamental para mí. No sé si para la literatura colombiana o para la literatura latinoamericana, pero para mí era fundamental que yo escribiera ese libro. Y escribirlo me pareció una de las experiencias más... Fue un poco difícil en realidad porque lo hice en medio de un trajín de viajes y de compromisos muy complicado. Entonces me tocó escribir en hoteles, en aeropuertos, tratar como de mantener este hilo narrativo durante tantos movimientos. Fue una prueba de fuego, pero bueno, finalmente creo que lo logré. Bueno, yo tengo, antes de entrar en los temas, digamos, gruesos de la novela, una curiosidad de escritor, y es por qué, si la novela es claramente autobiográfica, y por qué si pues Pedro Cadavid es Pablo Montoya, ¿por qué no la narraste en primera persona? Bueno, porque ese personaje de Pedro Cadavid es un alter ego que yo me inventé y que ya lo he trabajado en algunos cuentos y particularmente en una novela que es anterior a la escuela de música que se llama Los Derrotados. Entonces, tengo un plan de algunas novelas, inclusive la que estoy escribiendo ahora el personaje principal es Pedro Cadavid. Entonces, evidentemente, esta idea de trasladarme a un personaje de ficción a mí me ha permitido vehicular un montón de situaciones propias. Yo durante un tiempo era muy pudoroso, me parecía que trasladar a mis personajes lo mío directamente era como peligroso y yo escribí un montón o varios cuentos, escribí 2 novelas, La sed del ojo, Lejos de Roma, donde hay muchas cosas mías, pero están disfrazadas en estos personajes. Lejos de Roma, que es una novela sobre el exilio de un poeta romano que se llama Ovidio, está escrita en primera persona. Y muchas de las cosas que dice Ovidio son cosas mías. Y sentía que en ese disfrazar, en ese ocultarme, esconderme, en ese momento podía encontrar como mayor fluidez en la escritura. Pero en algún momento pensé, bueno, ya es hora de invitar mi propia vida, Medellín, París, un montón de experiencias propias a mis libros. Entonces ahí fue cuando me inventé este personaje que me ha permitido escribir Los Derrotados, me permitió escribir La Escuela de Música y ahora es el personaje que me está permitiendo escribir la nueva novela. Entonces, no sé, es como un juego ficcional que yo estoy proponiendo, como muchos escritores lo han hecho, y creo que ese personaje, que tiene muchas cosas mías, me permite transmitirle, pero sé también que es un personaje de ficción. Por eso yo creo que La Escuela de Música es sobre todo una novela. Sí tiene rasgos autobiográficos, pero no es una autobiografía. Es una novela donde hay un personaje principal que se llama Pedro Cadavid y donde hay un montón de situaciones mías, pero que finalmente un lector que no me conozca a mí, pues va a leerlas y va a creer que son situaciones que le pasan a ese personaje. Es decir, esa relación entre autor y personaje, entre autor y narrador, son relaciones muy conflictivas. Una buena parte de la crítica literaria dice que no hay que confundir ambos. Yo alguna vez escribí, por ejemplo, un ensayo sobre Fernando Vallejo, donde decía que había tantas evidencias entre Fernando Vallejo, el escritor, y ese narrador que discrepa de todo de sus novelas, era el mismo, y se me vino encima medio mundo, ¿no? Sobre todo los académicos. Los académicos decían, pero usted está confundiendo algo que los estructuralistas supieron diferenciar claramente. Una cosa es el autor, que es un hombre de carne y hueso, José Zuleta, Pablo Montoya, sí, que somos personas con funciones sociales, y otra cosa es el narrador o el personaje que son presencias o son enunciaciones literarias. Mucho cuidado, no confunda lo uno con lo otro, pero eso es inevitable confundirlo, ¿no? Y parte de la crítica literaria incurre en esta confusión o en esta identificación entre escritor
y narrador. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, yo quería también tocar, desde luego, un tema pues central, y es el tema de la música. La música es el gran tema de la novela, y digamos que la música está vista en múltiples perspectivas. Está la música desde el punto de vista del intérprete, desde el punto de vista del compositor, desde el punto de vista del cantante, desde el punto de también la música como tema de reflexión, la música la música y el Estado, la música y las dictaduras, la música y el amor, la música y la vida cotidiana. Está la música, es un gran ensayo también la novela sobre la música, me parece, ¿sí? Y también hay una cosa que a mí me parece interesante y me gustaría que nos comentara sobre eso, y es que hay una pasión en ti por la historia, que casi que en todos los libros, por lo menos los que yo he leído, en las novelas, la historia es un tema muy importante. Y aquí, tanto el personaje de la novela como el director de la escuela están muy interesados en la historia de la música. El personaje da conferencias sobre historia de la música, y también hay una especie pues de homenajes secretos en la novela, pues a tus autores favoritos, a tus músicos favoritos, ¿sí? Entonces, pues, ¿por qué no nos hablas un poco de tu relación con la música, de cómo la música en esta novela comenta la historia de nosotros, ¿sí? La historia la historia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la historia de un pueblo también? ¿Cómo hiciste para involucrar también a la música como casi como narradora también de la historia de una manera paralela? El asunto de la música para mí era crucial en esta novela. Yo ya había escrito cuando estaba en Tunja y abordé los primeros rudimentos de la escuela de música, que además sabía que se iba a llamar así la novela. Lo que terminé escribiendo fue unos cuentos musicales que yo publiqué en los años 90. Ese libro se llama La Sinfónica y otros cuentos musicales, que es un libro de principiante, digámoslo así, pero yo respondo por ese libro. Es decir, sé que es un libro con fallas, que es ingenuo, que tiene muchos problemitas literarios, probablemente dichos, pero es un libro por el que yo doy la cara, ¿no? Es un hijo que quiero porque fue de los primeros. Pero allí está el germen, en realidad, de lo que yo voy a hacer después en la escuela de música. Entonces, imagínense, la primera pregunta se me resolvió claramente, que era esta: ¿vale la pena escribir un libro de formación musical en este país que trate sobre música clásica? Alguien me diría, como me decían en aquel entonces mis maestros en Tunja, ni se le ocurra, mijito. No, aquí lo que se escucha es otra música, aquí es la música popular. Yo me acuerdo que un maestro me decía, en vez de escribir esas cosas sobre músicos que usted escribe, sobre Berlioz, sobre Bach, etcétera, etcétera, ¿por qué no escribe una historia de un músico de esos con los que usted toca en la banda sinfónica de Boyacá? Y en efecto yo escribí en realidad un cuentico que se llama La Sinfónica, que es un cuento sobre la banda sinfónica de Boyacá, donde hablo de esos músicos que usualmente conforman o conformaban esas orquestas pueblerinas o provincianas de la Colombia de los años 80. Sin embargo, lo que me interesaba a mí era escribir mi proceso de formación con la música y cómo este proceso de formación estaba atravesado por un montón de inquietudes literarias. Entonces, de algún modo, la novela, mi propia experiencia como estudiante de música y como aprendiz de la literatura, fue la que me empezó a moldear la escritura de la escuela de música. Entonces, claro,
los personajes eran los que yo tenía a mi lado en la escuela de música. Y había ahí un director que es un personaje fundamental en la escuela de música, que era un hombre, una especie de humanista, que pensaba que estaba completamente loco, ¿no? Pero él pensaba que las soluciones del país, de Colombia, pasaban por la música. ¿Ustedes imaginan? O sea, él creía que Colombia podía llegar a ser una nación respetable si, como pensaban muchos humanistas de la antigüedad y del Renacimiento, si los jóvenes tenían una formación musical. Completamente perdido. Y él nos educó bajo esos principios. Entonces, esa figura del director de la escuela de música empezó de entrada me pareció fascinante, y es de algún modo el que crea esa escuela. En realidad es un músico que estuvo en la Unión Soviética estudiando pedagogía musical y llegó a Colombia con la idea de crear un conservatorio libertario, pero con ideas estéticas comunistas. Imagínense, llegó al punto que no era, porque si hay un país anticomunista es Colombia, ¿no? Pero imagínense, fue a Bogotá a exponer sus ideas, allá le cerraron todas las puertas. Vino a Cali, aquí también le dijeron, no señor, este no es el sitio. Fue a Medellín, tampoco. En el único sitio donde le pagaron bolas fue en Tunja. Entonces en Tunja él crea una escuela que en esa década del 80 se construyó en el imaginario de los músicos de aquel entonces como una especie de meca. Vamos a ir allá a estudiar música para transformar el país. ¿A Colombia quién lo va a transformar? Los músicos, en todo caso, no. Pero entonces digo esto que suena risible porque es uno de los temas fundamentales de la novela. Es como un grupo de estudiantes regidos por un profesor medio loco están tratando de educarse musicalmente en un país vuelto mierda, en un país en manos de los guerreros, como fue la década del 80. ¿Quiere que les recuerde qué pasó en la década del 80? No, no vamos a recordar eso porque nos volvemos sombríos. Pero bueno, está pasando algo similar ahora, ¿no? Exterminios, bueno, las guerras del narco, los paramilitares, y nosotros vivíamos allá en Tunja, a 2.800 metros de altura, sorteando las brisas, sorteando el frío, en grandes incomodidades, tratando de formarnos como artistas. Entonces, aprovecho esto, José, para decirte que uno de los modelos de la escuela de música es La montaña mágica de Thomas Mann. A mí alguien me dijo en estos días, oye, esa novela tuya tan larga, es que vos no has podido separarte de Roberto Bolaño. Y yo, Roberto Bolaño, no tiene nada que ver con la escuela de música. Si hay un escritor que tiene que ver con la escuela de música formalmente, a nivel de los contenidos, cuando tú hablas de la música como materia ensayística, como materia de reflexión filosófica, artística, literaria, todo eso me viene a mí de Thomas Mann. Y a él le viene de una serie de escritores románticos que se dedicaron a trabajar sobre la música, que también fueron mis maestros. Goethe es fundamental. La novela de formación de Thomas Mann viene de Goethe. Entonces Goethe es crucial en la novela. Sin hablar de Hoffmann, de Balzac, de otros escritores que indagaron en la música y que de alguna manera están allí presentes. Lo que pasa es que nuestro público lector, como no ha sido educado o no ha leído esos libros, pues creen que las referencias o las influencias son otras. Entonces, sí, la música, yo sabía que me la iba a jugar. Y en efecto la escuela de música pues no es un bestseller en Colombia, pues, ¿qué va a ser bestseller? Si hubiera escrito una novela sobre Carlos Vives, quizás hubiera sido un bestseller, o sobre Escalona, o sobre Shakira, quizás. Pero una novela sobre estos chicos que están preguntándose por si la música educa, si la música es peligrosa, si la música es sensual, si la música es libertaria, si la música es opresora, todas las cosas se las preguntan los chicos y están completamente sumergidos en esas discusiones, pero como son chicos, pues evidentemente hacen el amor, no faltaba más,
tienen una experiencia psicodélica con las drogas. Por un lado también están preocupados por la política, militan, la militancia política está allí presente. O sea, el país está presente, pero tal como me sucedió a mí y a mis compañeros, todo eso era asimilado a través de estos elementos musicales. Por eso hay una imbricación muy fuerte entre lo que están estudiando y discutiendo los estudiantes sobre la música y lo que está pasando en el país, sí, lo que está sucediendo en el país. Yo cuando llegué a la escuela de música, los primeros compositores que estudiamos en la clase que se llamaba literatura musical fueron los románticos, los músicos románticos. Y yo creo que la presencia de los músicos románticos es fundamental en la novela. ¿Pero por qué son fundamentales? Yo creo que por varias razones. Una de ellas, porque a mí me han parecido siempre los románticos, los poetas, los artistas, los músicos, los pintores románticos, me han parecido personajes muy vinculados con lo onírico, con la ensoñación. Me han parecido personajes muy, muy interesados por la rebeldía, por la disidencia. Si uno ve la historia de estos compositores, ellos están completamente inflamando su época con sus ideas, por supuesto, artísticas. Entonces yo decidí como poner una especie de leitmotivo, o como si esos músicos del romanticismo del siglo XIX fuesen como los maestros de estos chicos. Y por supuesto hay otros músicos. Yo me acuerdo que nosotros en 1985, en la escuela de música, ¿ustedes saben qué pasó en el 85? Les voy a recordar, hubo un acuerdo de paz que también fracasó. Belisario Betancur dijo, vamos a hacer la paz con la guerrilla, y construyó un ambiente esperanzador, y uno de ellos fue que se rodeó de artistas. Belisario nombró a pintores, escritores como embajadores, agregados culturales. Yo recuerdo, por ejemplo, que Teresita Gómez estuvo en Alemania en el servicio diplomático. Creo que Belisario le propuso a García Márquez que fuera un embajador importante en algún lado, pero García Márquez nunca aceptó ese tipo de cosas. Entonces Belisario Betancur, para demostrarle dizque al pueblo colombiano, no sé en qué pueblo estaba pensando él, que sus propósitos eran loables, invitó en 1985 a un compositor griego, el famoso compositor de Zorba, el griego, Theodorakis, a que viniera a estrenar en Colombia y en América Latina el canto general de Pablo Neruda. Es decir, invitó a dos comunistas, a Pablo Neruda, que se había muerto, y a Theodorakis, que era un comunista de raca mandaca, ¿no? O sea, perseguido, había padecido cárcel. Y Belisario invitó a esos dos animales, pues a ese animal, que era un animal como de 2 metros, a dirigir el canto general. Y nosotros, la escuela de música, fue seleccionada como el coro que iba a cantar canto general. Y allá nosotros fuimos a cantar canto general, convencidos que después del canto general iba a surgir Colombia. Después vino aquella matazón, ustedes saben, ¿no? Después vino aquello, Palacio de Justicia, todo el horror que ustedes se imaginan. Pero digamos que hubo un momento como de intensidad lírica, que fue ese canto general que nosotros cantamos con la mano en el pecho, prácticamente. Y eso está en la escuela de música. Es decir, que no solamente están estos músicos románticos, de los que les acabé de hablar, Chopin, Berlioz, Schumann, Beethoven, pero todos están ahí porque son apoyaturas libertarias, o son apoyaturas para hablar un poco de la música y lo anómalo, de la música y la enfermedad, de la música y la locura. Todo está ahí. O sea, yo creo que yo en la novela me la jugué enteramente por hablar como de los temas
que a mí en particular me han obsesionado, pero también está el tema de la música y la política, y está ahí a través de este momento, no sé, esperanzador, repito, cuando cantamos en 1985 en el Teatro Colón el canto general de Theodorakis con la presencia de Belisario Betancur, su esposa y un montón de gente que pensaba que la paz estaba a unos pasitos de nosotros. No sabíamos que lo que nos esperaba era el horror, ¿no? Que fue lo que vino después, ustedes saben. Bueno, hay pues una cosa que también me parece interesante y que ahora mencionaste, que pasa en la novela, y es cómo, digamos, algunos asuntos como la enfermedad están conectados con la música, y la música también puede ser curación. Hay un episodio en el cual la música termina siendo la única posible sanadora de alguien. Eso a mí me conmovió esa otra posibilidad de la música, porque está la música intrincada en la novela, como tú mismo dices, en todos los aspectos de la historia, ¿sí? Digamos que acompaña cada una de las muchas historias que se suceden aquí, que son bastantes. Acompaña ese sueño de esos muchachos que quieren un país distinto y que creen en esa utopía de que la música va a poder hacer posible que los seres humanos seamos mejores, pero finalmente cuando eso tampoco puede ser, cae el muro de Berlín, se acaba el socialismo, la escuela de música tiene una especie de garantía de becas para sus estudiantes en la Unión Soviética, y eso también se acaba, y parece que viene la ruina de la escuela de música, y de pronto ocurre que hay algo que es más importante que todo, y es que la música es capaz de curar, y es capaz de curarnos los males del espíritu. Eso me pareció muy notable, y me pareció que eso todo pues está después de digamos, de la gran tragedia del país, porque pues estamos en esas épocas no solamente del Palacio de Justicia, sino que ya pasó eso, después vino lo de Armero, que también está aquí en la novela, después vino lo del muro de Berlín, pero al final la música está vindicada, o sea, como utopía de cambio de la sociedad y de una sociedad de artistas, que es la idea romántica, no es posible, pero sí la música es posible, y casi que es la única medicina posible. ¿Por qué no nos hablas de eso? Sí, lo que pasa es que, claro, yo hago parte de una generación de músicos, pues si es que yo soy músico, ¿no? Hace rato que dejé de tocar, y yo no sé si alguien que no toca sea llamado músico, pero digamos que sí, convengamos que yo soy músico, porque escucho música, porque leo sobre música y porque sé un poco sobre esa disciplina. Entonces, claro, nosotros, o sea, si uno ve la historia del siglo XX, digamos la historia musical en Occidente, y creo que también puede pasar algo de eso en Asia y en África, pero remitámonos un poco a Occidente y a esa prolongación de Occidente que es América Latina, y pensemos cómo ha evolucionado la música, cómo ha sido la música, digamos, en este siglo XX. Y la música está muy politizada, la música está atravesada por la política siempre, inclusive en las manifestaciones populares como el rock. Es decir, si el rock tiene una importancia y un impacto fuerte en el mundo es porque rápidamente se politiza y porque esas bandas rockeras se vuelven voces disidentes o rebeldes o qué sé yo, o una forma de confrontar el establecimiento. Ahora este año estamos celebrando Woodstock, el festival de rock que fue una especie de 50 años, que fue una especie de vitalismo juvenil, vitalismo sospechoso, porque ahí todos terminaron locos, con el LSD, con la droga, fue un vitalismo exacerbado, pero que en su momento fue visto como una propuesta juvenil a esa política armamentista
en la que estaba metida el mundo durante la Guerra Fría. Entonces la música ha estado muy politizada, y yo creo que esa politización de la música es una de las cosas que la hace enferma. Entonces me inventé un personaje allí que es un personaje muy raro. Pedro Cadavid llega a Tunja y él es el único que se queda en Tunja. Los demás estudiantes van y se devuelven inmediatamente de Tunja porque no soportan el frío, no soportan la burocracia, no soportan las condiciones tan duras de la ciudad. Es una ciudad eclesiástica, es una ciudad militar, es una ciudad cacorra, dicen por ahí, ¿no? Es una ciudad completamente, y esas críticas que se le hacen permanentemente a la ciudad, yo no sé los tunjanos qué pensarán de ella, pero creo que es una ciudad que para mí es muy entrañable porque yo aprendí muchas cosas allá, sin olvidar que era una ciudad llena de trabas coloniales y trabas republicanas. Y muchas de esas trabas tienen que ver con la formación eclesiástica y con la formación burocrática y con la formación militar que tiene la ciudad. Entonces, me parece a mí que estamos en un momento en que la música la debemos asumir no solamente como diversión y como goce, porque evidentemente la música tiene esa faceta, ¿no? Sino como una forma de sanar no solamente a los oyentes, sino de sanar el contexto, el espacio, la época. Y en ese sentido hay unos diálogos muy particulares de un personaje con el que que es el último amigo que encuentra Cadavid en Tunja, ¿no? Porque todos los demás se van yendo. Y ese último amigo le dice, son puros diálogos, puras reflexiones, puras conversaciones. Le dice, no, yo no quiero una música que grite, yo no quiero una música populista, yo no quiero una música estupefaciente, aunque él fuma marihuana todo el tiempo, ¿no? Puras contradicciones, sino que quiere una música que no esté unida a ningún discurso ideológico, una música, bueno, hay un montón de teorías que evidentemente uno puede ir y buscar de dónde vienen, y evidentemente pues vienen de una serie de consideraciones orientales, que ha habido orientales y también cristianas sobre la música. Entonces todo esto está allí como introducido como para mostrar que la música todavía es posible entre nosotros, ¿no? O al menos a esos niveles. Pero son capítulos polémicos, por supuesto, ¿no? En el que el lector está también como discutiendo con esas enunciaciones. Bueno, para cerrar esta primera parte, antes de darle la palabra al público, yo quería pedirte que leyeras una paginita de la novela que yo me atreví a escoger. Pero no es sobre el músico sanador. No es sobre la música y la sanación de la música, no. Es cuando tú regresas, tú te vas a Medellín y encuentras que Medellín está hecha un desastre, es la época de Pablo Escobar y de las bombas y todo, y te devuelves para Tunja, y de pronto esa ciudad que te parecía, de la cual hablabas todo el tiempo mal y que sufrías y padecías, de pronto te encanta y eres capaz de verla con otros ojos. Una paginita sobre eso. Claro. Sí, este capítulo se llama Interiores, porque yo recuerdo, y eso está aquí en la novela, que a uno de esos alcaldes maravillosos que a veces nos acaecen, se le ocurrió cambiarle el alcantarillado a Tunja y regalarle un nuevo alcantarillado a la ciudad por sus 450 años. Y volvió a la ciudad una física mierda. Entonces la tapó. Y se dieron cuenta que estaba mal arreglado el trabajo que hizo. Y la volvieron a destapar. Entonces yo creo que los meses más duros que yo recuerdo en Tunja fueron esos. O sea, esa ciudad desventrada. Y en ese contexto el personaje de Pedro Cadavid empieza a huirle a las calles que están todas destapadas y oliendo mal, y empieza a meterse a los interiores de Tunja. Y ahí es cuando encuentra los verdaderos encantos de la ciudad.
Entonces yo creo que es en ese pasaje es el que quiere que lea José. Con la percepción dilatada entraba en los recintos, miraba hacia lo alto donde bullía una fauna de cuernos y alas y cascos renacentistas. Allí se había estampado el enigma de las alegorías del amor, de la muerte, del valor y la fidelidad a Dios. El follaje de los bosques se explayaba como una verdad capaz de suscitar el pasmo del ojo. Y éste se tropezaba con la sabiduría de alarifes antiguos cuyos nombres no era necesario saber, porque esos rasgos personales y esas prosapias civiles habían alcanzado el alto sueño de fundirse con la forma inmemorial de la piedra y la madera. Cadavid veía los objetos hogareños, las mesas y las sillas de cuero, los retablos de nogal recubiertos con láminas de oro, los atriles y reclinatorios para los oficios religiosos, los secreteres de cajones sucesivos, las tinajas para guardar el líquido de los baños, las letras donde se abrazaban las ondulaciones de la molicie con el ensalzamiento de las virtudes, y se acercaba a una de esas ventanas para mirar hacia afuera. Emocionado se ponía bajo el dintel y la luz que entraba por las aperturas generosas acariciaba su pequeña porción de humanidad. Una vez vio una columna. Había visto muchas en sus visitas a esas casas fundacionales. Esta le resultó agraciada en su sencillez. Confluían tantos mundos y desplazamientos en su muda superficie que consideró que ella, consciente de la transhumancia, había asumido una de las condiciones del equilibrio. Le dio varias vueltas, le pidió permiso para tocarla, la olió y la besó. Era una de esas columnas que dan a un patio con un aljibe. Estaba oculta, pero adquiría un prestigio de actualidad si la luz la rozaba. Cadavid, en medio de la soledad del crepúsculo, se situó detrás de ella, en el ángulo más resguardado de su entorno, y tuvo una impresión de libertad. Le llegó la certidumbre de que lo mejor que podía pasarle era no intervenir, quedarse detenido intemporalmente detrás de esa columna tunjana, como una figura de paisaje cuya sombra solo un visitante captaría a través de una instantánea fotográfica. Gracias. Bueno, esa es la factura del texto, la calidad del texto que a mí siempre me gusta que puedan deleitar. No sé, aquí hay un micrófono disponible, las personas que tengan preguntas para Pablo, pues vamos a hacer una ronda de 5 preguntas, me dicen. Entonces, pues, adelante. Buenas tardes. Para el escritor, yo he considerado siempre que el músico vive en otra dimensión, es hecho como de otra tesitura, es como de otro planeta. De hecho, tengo un hijo músico y he podido comprobarlo así, y muchos otros que conozco. ¿Cómo salir de esa dimensión de la música para entrar en la dimensión real en la literatura? Gracias. Yo siempre quise ser músico y particularmente quise ser compositor. Pero cuando llegué a Tunja me di cuenta que no podía hacerlo porque me faltaba talento. Es decir, porque no tenía oído. Yo llegué a Tunja a los 19 años y ya tenía mucho musgo en los oídos y no, era imposible ganarle la pelea al tiempo. Entonces cuando llegué a Tunja, lo primero que me di cuenta al día siguiente que me hicieron el examen era que yo no iba a ser músico o ese músico que quería ser. Entonces estuve 10 años siendo músico a contracorriente, es decir, no podía ser compositor
porque no tenía oído para hacerlo, porque sentía que no tenía la herramienta fundamental. Pues tenía oído, pero ese oído estaba atrofiado. Mientras que muchos de mis compañeros estaban dotados para la música. Entonces yo empecé a sentir que yo esa gran frustración que empezó a visitarme tenía que reemplazarla. Y la empecé a buscar en la escritura. En algún momento me dieron un consejo. Uno de esos maestros literarios me dijo, uno debe escribir sobre lo que está viviendo, sobre su entorno más cercano. Y yo en efecto empecé a escribir sobre dos situaciones que me eran muy cercanas. Una, esa escuela de música, mi oficio musical como intérprete, mis lecturas, mis audiciones, todo eso lo convoqué a mi escritura porque esa era mi cotidianidad. Pero al mismo tiempo también empecé a convocar la violencia que estaba viviendo el país en ese momento, particularmente Medellín, que era donde yo viví mis primeros 19 años. Entonces, esos dos temas fueron los que son como los dos soportes o los dos pilares de mis libros en general. Yo en realidad lo que traté de hacer con la música fue como invitar todo ese universo en las mayores diversidades posibles, compositores, instrumentos, problemáticas, inspiración, las temáticas mismas de la música, y me empecé a plantear cómo narrar, cómo contar todo eso desde la literatura, y para eso me ayudaron mucho no los compositores, sino los escritores. Entonces leí en aquel entonces, y todavía sigo leyendo, porque me interesa mucho ese tema, a escritores que han abordado la música y se han enfrentado a eso que usted está preguntando, cómo meter un arte que está hundido en el tiempo, que es simultáneo, como es la música, en un arte que también está hundido en el tiempo, como es la literatura, pero que es sucesivo. O sea, cómo unir las dos cosas, cómo unir la música que es simultánea, que es polifónica muchas veces, y meterla en un ámbito literario que no es polifónico o que intenta ser polifónico pero no lo es, porque uno va leyendo y uno va escuchando las voces, pero no las escucha juntas. Hacemos un intento de pensar que una novela es polifónica, pero la polifonía no existe en la literatura, existe como un remedo, mientras que sí existe cabalmente en la música. Entonces los escritores que yo he leído se han preguntado mucho ese tipo de cosas. Entre ellos, por ejemplo, los latinoamericanos que me ayudaron mucho fueron, por ejemplo, Cortázar, por ejemplo, Carpentier, por ejemplo, Felisberto Hernández, que son escritores que a mí me parecieron muy importantes, sin olvidar los que mencioné ahora, ¿no? Los románticos europeos, esos grandes escritores del siglo XIX, del siglo XX que se han dedicado a narrar lo musical, como son Thomas Mann, Hermann Hesse, Romain Rolland, me fueron muy útiles como para tratar de abrazar estas dos artes. Bueno, es lo siguiente, yo solamente he leído un libro tuyo, me perdonas. Entonces, quería preguntar, ese libro es Terceto. Hablas del arte, la música, la literatura, la historia, y allí ese libro siempre me acompaña porque es el que me ayuda a pasar los largos ratos que me toca en la EPS. Entonces, Maravilloso que el libro mío sirva para eso. porque siempre se encuentra, ¿sí? Un desarrollo, una idea, una cosa. Entonces, sublimas esos personajes de la antigüedad, sublimas la música a través de los autores clásicos, y aquí va la pregunta. Para ti, ¿cómo llegas al arte pictórico para
expresarlo, explicarlo, sentirlo a través de esas páginas de Terceto? ¿Y en cuál de tus novelas el arte pictórico juega un papel de alguna importancia? Mira, yo no soy ni pintor, ni soy fotógrafo, y ya como les dije, tampoco soy músico. O sea que soy como una especie de farsante, ¿no? Porque les estoy vendiendo el cuento a ustedes de que yo soy todo eso. Sí, más o menos me valió el paisa. Una especie de culebrero contemporáneo. Pero como la literatura es un arte hipnótico, porque el arte es hipnosis de algún modo, me parece que todas estas cosas que fluyen en mis libros sobre la pintura, la literatura y la música, la historia, están atravesadas por una serie de elementos propiamente literarios, que es lo que se llama la carpintería literaria. ¿Sí? Es decir, para escribir esas tres historias que hay en Terceto, la historia del viaje, la historia de la pintura y la historia de la música, hay un montón de lecturas, hay un montón de experiencias, de investigaciones, pero al mismo tiempo hay una pregunta sobre cómo convocar y expresar todo eso en este caso Terceto, la prosa breve. ¿Sí? Es un riesgo, por supuesto, ¿no? Es un riesgo, pero yo creo que ese libro de Terceto que yo aprecio mucho y que creo que es uno de mis mejores libros, es un libro que invita a que el lector se introduzca en un mundo completamente ilusorio, que está atravesado por el viaje, por la pintura y por la música. Y esa ilusión no es más que la historia de la humanidad. Digamos que eso es lo que yo pensé cuando iba escribiendo esos libros, porque esos libros los escribí a lo largo de casi 30 años. Un montón de lecturas, un montón de experiencias, pero sabiendo que todo eso era ilusorio y que esa ilusión había que captarla con las palabras. Y eso es un riesgo que uno corre con el lector, porque hay un lector que le gusta eso y un lector que no entra en ese pacto. Entonces, tú me preguntas que cuál de mis libros es donde yo he abordado el asunto de la pintura. Yo la pintura la abordé en parte de Terceto, la abordé en un pequeño libro que yo también quiero mucho, que es un libro sobre el Giotto y San Francisco de Asís. Giotto hizo 28 cuadros sobre la vida de Francisco de Asís y mi libro son miradas que yo le hago a esos cuadros. Entonces es un diálogo entre el pintor, el santo y el lector. Pero el libro donde yo, digamos, traté de meter todas mis inquietudes ya literarias, un poco ya maduras, sobre la pintura, a pesar de no ser pintor, pero sí un hombre interesado por ese arte, fue en Tríptico de la Infamia. Entonces, Tríptico de la Infamia es un libro que cuenta la historia de tres pintores protestantes del siglo XVI y que están en medio de un siglo muy turbulento. Y cómo entonces el arte, en ese sentido la pintura, sirve para enfrentar la guerra, la violencia, los exterminios, cómo el arte sirve como un ejercicio de memoria frente a los grandes excesos pues, cometidos por los poderosos. Porque el libro cuenta un poco las guerras de religión, por un lado, en el siglo XVI, que fueron terribles, y por el otro, la prolongación de esas guerras de religión en América durante la conquista española. Entonces, pero todo está lleno de pintura. Y a mí me parece muy importante señalar esto porque el libro se ha leído como si fuese un libro horroroso, pues imagínense en el título, Tríptico de la Infamia. Ahí me decía alguien, pero usted ¿por qué escribe las cosas tan terribles? Mutilaciones, exterminios, pero se les olvida a esos lectores que el libro está lleno de arte por todas partes. Y que yo cuento también la historia de la formación artística de esos tres pintores, así como cuento en la escuela de música, la formación musical de estos chicos, en Tríptico de la Infamia narro la formación pictórica de estos pintores. Entonces el libro está lleno, claro, de esa constante dura de la violencia,
ecuménica, pero por otro lado está la contraparte, que es el arte como forma de enfrentar esos momentos oscuros. Buenas tardes. Felicitaciones por esta magnífica creación y este caminar. Me parece muy interesante las dinámicas del tiempo que comentas, que es las vivencias en Tunja son vivencias de la juventud, luego escribes el libro en un tiempo, no sé si lejano. Me gustaría saber si tienes algunos apuntes, además de la experiencia personal, apuntes de investigación que hayas realizado sobre las múltiples temáticas que tienes. Y tengo una segunda pregunta, si es posible. ¿Cómo fue ese camino después de descubrir en la literatura ese talento para el arte, desde ese momento hasta esta novela? Gracias. Brevemente. Sí, yo tengo muchos cuadernitos de apuntes que no sé si algún día van a servir de algo, ¿no? Porque solamente los comprendo yo. O sea, están tan llenos de tachones, de frases inconexas, de anotaciones que yo solamente podría entenderlos. Pero como hay gente muy ociosa en nuestros tiempos, sin duda que habrá alguien que investigará en esos cuadernitos cuando yo me muera, si es que no los quemo antes, para que no se pongan a perder el tiempo en eso, porque ahora los procesos de escritura son muy distintos a los que había antes. Si uno va, por ejemplo, a los archivos de García Márquez, a los archivos de Cortázar, de Borges, por ejemplo, esos archivos son muy fáciles de seguir porque en esa época no existía el computador y porque ellos o por ejemplo en el siglo XIX los manuscritos de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Balzac, a pesar de que están llenos de tachones, uno puede entenderlos uno puede darse cuenta como muy aproximativamente de cuáles son los bocetos de las grandes novelas a partir de esos manuscritos. Pero en esa época no existía el computador y ahora el computador permite que uno de unas pequeñas anotaciones o de estos emborronamientos que yo he hecho pase al computador y escriba ya el texto definitivo. Y todo el proceso de corrección, todo eso se lo chupa el computador. A no ser que uno imprima versiones y las colecciones para después dejárselas a los investigadores. Me imagino que mucha gente hará eso, ¿no? Pero yo tengo unos cuadernos, unas libretas que he anotado muchas de mis bosquejos, de mis planes, de mis libros. Y todavía sigo manteniéndolas y las guardo, sin duda alguna. De la época de la escuela de música en Tunja, en los años 80, todavía tengo cuadernos con anotaciones que me sirvieron a la hora de volver sobre la novela hace 3, 4 años y escribir, porque ahí estaba, yo sabía, digamos, los fundamentos de la novela. La otra pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esos últimos años? Mira, ese descubrimiento del talento en mi caso fue bien azaroso porque yo me encontré con un aprendizaje muy difícil, muy duro, pero que yo acepté con humildad. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo vivía en Medellín como en 1983, 82, y yo le presenté uno de esos cuentos que yo había escrito en el bachillerato a un amigo que era teatrero y que hoy en día es uno de los grandes dramaturgos de Medellín, que se llama Henry Díaz Vargas. Le presenté un cuento de 35 páginas, un cuento insufrible e insoportable, y él me lo hizo entender rápidamente porque me redujo las 35 páginas a una y me dio una lección que para mí ha sido inolvidable. Yo con Henry guardo una gran gratitud porque él señaló todo lo que sobraba, es decir, 34 páginas, y me señaló unas frasecitas en la primera, en la quinta, en la séptima, y con esas frasecitas hizo el cuento. Yo nunca publiqué ese cuento, por supuesto, no le iba a hacer ese favor
a Henry Díaz, no, ni mucho menos, pero sí me pareció muy importante eso porque me hizo pensar en un principio que el peor problema en el aprendizaje de la literatura es creer que lo que uno está escribiendo está bien. Entonces siempre escribí durante mucho tiempo pensando que lo mío estaba mal, o no mal, que era susceptible de corregirse. Y eso es un tanteo en la oscuridad, ¿no? Yo escribía sobre músicos, sobre música clásica, en medio de una gente que me decía, no escriba sobre eso, que eso no funciona. Escribía sobre temas, entre comillas, eruditos, y mis amigos me decían, hermano, deje de ser vanidoso y prepotente, porque es que ese es el problema, que confunden, que creen que si uno escribe sobre un tema, entre comillas, cosmopolita, uno está asumiendo una pose completamente no natural, sobre todo en el país del realismo mágico, ¿no? Entonces me enfrenté además con eso, con la idea de que estaba escribiendo en medio de un país donde la voz principal era García Márquez, y yo no quería escribir como él, yo no quería seguir ese camino. Estoy hablando de los años 80, donde ahora ya lo podemos debatir y ahora hay un mapa literario colombiano que se aleja de García Márquez, que comprendimos que por ahí en cierta medida no es. Pero en aquel entonces era muy difícil hacerlo, ¿no? Tú recuerdas que en el año 80, no, había una voz disidente, que era la voz del papá de José Zuleta. Podemos hablar de eso, ¿cierto? Estanislao Zuleta, que fue una vez a dar una conferencia en Tunja, porque había un grupo de profesores que lo admiraban mucho, bueno, a él lo admiraban en todas partes en ese entonces, pero allá en Tunja había un grupo de profesores que lo invitaban, y de hecho la hermana tuya, Yolanda, la hija menor de Estanislao, fue a estudiar música a Tunja, y fue como de la última generación de chicos que llegaron a Tunja a estudiar música. Y Estanislao era una de las poquitas voces que no le comía totalmente el cuento a García Márquez. Sí era consciente de que había una gran novela en ese escritor, que era El coronel no tiene quien le escriba. Él frente a esa novela decía, es impresionante, pero lo otro no le parecía tanto, ¿sí? Y yo creo que en ese momento separarse de esas grandes voces, para mí era también una actitud de aprendizaje. Pero repito, era algo hecho en medio de numerosas dificultades, sin hablar de las económicas, ¿no? Esas sí que eran duras. Pero de esa no vamos a empañar esta conversación con las grandes dificultades que yo tuve para escribir, ¿no? Además, siempre situado en periferias. Sí, Tunja literariamente fue importante en el siglo XVII. Y ya, no ha habido más importancia de la literatura en Tunja. Cuando estuvieron allá Josefa del Castillo, cuando estuvieron, sí, los grandes, cuando Tunja era un centro cultural en el naciente virreinato. Luego en París, tantas dificultades en París, tratando de escribir, de no dejar a un lado los proyectos. No, yo creo que la experiencia ha sido muy, muy intensa, muy grata, llena de lecciones, y bueno, me parece que el resultado está ahí en los libros míos. Yo no puedo decir pues que el resultado haya sido bueno, eso ya lo dirán los lectores, por supuesto. Bueno, realmente lo que yo quiero decirle es como una especie de invitación a escribir ese libro sobre la música colombiana. ¿Por qué tanto pudor para escribir sobre la música colombiana? Si la música colombiana es inmensamente rica, tenemos no sé cuántos ritmos, pero creo que solamente en la costa atlántica hay más de 100 o más de 300 ritmos musicales, y eso sin contar con los del Pacífico, los de todas las regiones de
distintas de la música andina y todas las otras de los otros, digamos, de la Amazonía, de la Orinoquía que no conocemos. Entonces, con su conocimiento, con su erudición que se nota, perdón que yo no he leído su obra, en realidad no la he leído partes, pero no la he leído profundamente, pero lo que he escuchado es que de pronto, sí, ya ha pasado un tiempo, ya pasaron los años 80, ya pasó La sombra de García Márquez, usted tiene una erudición que podría, digamos, ahora escribir la novela sobre, puede ser el mismo Pedro Cadavid viajando por Colombia, no sé. Yo cuando llegué de París en el 2002 tenía la intención de escribir un libro de crónicas musicales sobre los festivales de música en Colombia, pero rápidamente pues dejé ese proyecto porque digamos me metí en otras cosas. Yo fui músico durante muchos años en Tunja, durante 10 años más o menos, fui serenatero, toqué en estudiantinas, toqué en orquestas tropicales. O sea, conozco un poco el difícil mundo de los músicos que hacen chisgas. Colombia es un país, evidentemente, en donde el músico todavía sigue siendo un ser muy maltratado, ¿no? Todavía no somos un país musical, a pesar de la riqueza musical que usted dice que tenemos, que sin duda es cierta, ¿no? Todas estas fusiones musicales que ha habido aquí. Últimamente, o sea, de unos años para acá, sí ha habido más apoyo de las instituciones para que se escriban historias de la música, digamos, libros que abordan el asunto de la música. Hay musicólogos colombianos muy interesantes que han escrito, que han rastreado la historia de la música en Colombia. Pero comparado con otros países, somos un país muy atrasado en eso, inclusive con Cuba. Cuba es un país no solamente musicalmente riquísimo, sino que ha habido un apoyo fenomenal a las investigaciones musicales, lo cual no hemos tenido pues, para que esta guerrita en Colombia no nos deja gastarnos la plata en el arte y en las investigaciones. Lo que pasa es que escribir una novela sobre Pedro Cadavid y todas estas cosas sobre la música colombiana, a mí a veces me ronda en la cabeza escribir algunos cuentos sobre mi época de serenatero, pero lo haría más como para hacer reír al lector, de las cosas que me pasaron tan simpáticas, ¿no? ¿Sí? A mí me pasó una cosa muy simpática una vez que fui a tocar con una orquesta que se llamaba Los Imperiales de Colombia, a Miraflores, Boyacá. Eso fue como en el año 91, 92. Y Miraflores era un pueblo en el Piedemonte llanero. Allí tocaba saxofón, lo chapuceaba, mejor dicho, porque me di cuenta que con la flauta traversa, tocando en esas orquestas, dando serenatas, en la estudiantina, estaba lleno de deudas. Y la única manera para salir de las deudas e irme para París tranquilo, el único camino fue meterme en una orquesta de esas. En realidad transité por 2 orquestas, una se llamaba Los Diablillos de Colombia. Ensayábamos en Venta Quemada, me acuerdo que nos sentábamos en bultos de papa, una orquesta matada, ¿no? Pero ahí aprendí a tocar yo los porros, los merengues, la lambada, que en esa época era como el tema, el oiga, mire y vea, ¿no? Porque Nietzsche era el grupo de moda en aquel entonces, y luego pasé a Los Imperiales de Colombia. Entonces tuvimos un baile en Miraflores. Llegamos como a las 3 de la tarde a Miraflores y empezamos a tocar a las 6 de la tarde. Terminamos nuestro toque, ¿no? Que eran 6 secciones de 45 minutos cada una. Y ya nos teníamos que ir porque teníamos otro baile en otro pueblo de Boyacá. Y nos dijeron que tocáramos otra tanda más. Tocamos la otra tanda más y después nos dijeron que tocáramos otra tanda más. Tocamos 10 tandas y no nos querían dejar salir, porque nos dimos cuenta que ese pueblo
desde hacía tiempo había una pelea entre la guerrilla y el ejército, y ahí habían hecho un acuerdo de paz, y estaban bailando entre ellos. Entonces, una tanda nos la pagaba la guerrilla, otra tanda el ejército, otra tanda la guerrilla. Y en algún momento dije, no, el cuento es maravilloso, pero imagínense que este cineasta, el que hizo la estrategia del caracol, ¿cómo se llama? Cabrera. Cabrera hizo una película que se llama Golpe de Estadio. Y es el mismo tema, pero es fútbol. O sea, es la guerrilla jugando contra el ejército, un partido de fútbol. Yo me quito el tema, me lo quitó. Pero sí, o sea, es como para decirles cómo la música, hasta en las partes más folclóricas, más divertidas, más populares, más toca esos puntos álgidos de la situación colombiana. Nosotros tuvimos que rogarle a esa gente que nos dejaran salir, pero rogarles es decir, estábamos agotados completamente porque llevábamos tocando una noche entera, decirle que no queríamos más dinero, que teníamos que irnos a descansar y pues que vivieran en paz unas horas más, que en efecto lo hicieron porque además estaban completamente borrachos, haciendo unos trenes musicales que yo recuerdo mucho eso con simpatía. Eso sí lo escribiría yo, por ejemplo, ese tipo de experiencias, pero ya meterme con una historia o una novela, no creo que entre en mis proyectos literarios de ahora. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por venir. Ha sido una velada muy bella. Bueno, les recomiendo la novela, aquí la están vendiendo, y los otros libros de Pablo también. Muchas gracias por venir, muchas gracias, Pablo, por visitarnos. Gracias a ustedes, gracias, José.